Hola, hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del curso de física. El día de hoy vamos a hablar acerca del momento angular y vamos a hablar acerca del momento de inercia. Vamos a suponer lo siguiente, digamos que hay un cuerpo tridimensional el cual gira alrededor de este eje que vamos a denotar, vamos a llamar eje de giro, y él gira con una velocidad angular omega. El asunto aquí es que este cuerpo no va a ser un cuerpo con una densidad, sino que más bien vamos a decir que está compuesto por un sistema de partículas, considerémoslo, este cuerpo formado más bien como por un gas, en donde las partículas están a una posición fija con respecto del eje de giro. Esto lo vamos a hacer porque definir el momento de inercia para un sistema de partículas discreto y un sistema de partículas continuo es muy diferente. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos un sistema de partículas discreto, es decir, un sistema en el cual tenemos unas partículas puntuales, las cuales van a estar separadas una de otras y aparte nosotros podemos enumerarlas. Entonces, supongamos que yo escojo esta partícula que está aquí, esta iésima partícula, y nosotros como observadores nos vamos a encontrar en esta posición. Vamos a estar acá abajo y acá vamos a ver cómo gira todo este cuerpo. Ahora bien, como el cuerpo va a estar girando completamente, todo él va a girar alrededor de este eje de giro, todas las partículas se van a mover con la misma velocidad angular. Entonces el estudio que hagamos para esta partícula nos va a servir para definir la inercia. Entonces vamos a hacer el estudio sobre la partícula, vamos a quitar aquí el cuerpo. Vamos a decir que la partícula con respecto al observador, vamos a dibujar el vector posición de la posición, este de acá, vamos a llamar R sub i, la iésima partícula, y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la partícula ella va a girar, digamos, en el plano XY y ponemos que este eje que está aquí es el eje Z. Ella se va a mover con una velocidad v sub i y digamos que el vector de la partícula, vector velocidad de la partícula, es este que está acá y obviamente le vamos a dar un nombre, vamos a llamarlo v sub i. Ahora bien, el momento angular se define como el producto cruz entre el vector posición y el vector momento lineal. El momento lineal se define a su vez como la masa, en este caso sería la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Pues que el momento lineal, vector momento lineal va a ser paralelo a la velocidad. Entonces, si el estudio lo hacemos mirando cuál es la dirección de la velocidad, automáticamente podemos relacionarlo con el vector momento lineal. Entonces no hay ningún inconveniente ahí. Si utilizamos v o utilizamos p, que sería el momento lineal. Ahora, el vector momento angular, como dije, es un vector que es perpendicular a esos dos vectores. Entonces este sería el vector momento angular y eso se denota con la letra L mayúscula. Ahora bien, nosotros vamos a tener lo siguiente. Así como está esta partícula aquí, vamos a tener una partícula en una posición diametralmente opuesta, una partícula acá. ¿Qué va a ocurrir? Que esta partícula va a tener un vector momento angular, el cual va a estar definido aquí. Este vector momento angular que se refiere a la partícula de acá va a ser que las componentes horizontales de este vector blanco que está aquí y este vector blanco que está acá, esas componentes que van acá, van a ir así, se van a cancelar. Cuando yo sume este vector de aquí con este vector de acá, fíjense que me va a dar una componente enteramente a lo largo del eje Z positivo. Entonces vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo yo llego al dichoso momento angular? Entonces, para hacer los cálculos hay que tener en cuenta lo siguiente. Miremos que el vector R y el vector B son perpendiculares. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Supongamos un sistema de coordenadas X, Y, Z, donde el vector R va a vivir en el plano YZ y el vector B vive en el plano XY. Entonces eso sería algo más o menos así. Este sería nuestro vector posición, este vectorcito que está aquí con blanco, y el vector velocidad, el vector que está acá con rojo. Y esta sería la circunferencia. ¿Listo? Aquí tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces fíjense que si yo miro desde abajo o desde arriba, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver esto. De hecho, si yo hago el producto escalar entre ellos dos, me va a dar 90. Pues bien, entonces vámonos al tablero y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Ya sabemos que R y B, y por lo tanto R y P, que es el momento lineal, son perpendiculares. Entonces vamos al tablero. Bien, ya estamos acá. Entonces vamos a calcular. Entonces ya sabemos que L como vector es R cruz P. ¿Listo? Y pues P no es más que la masa por la velocidad. Entonces tengo R, la masa, por básicamente esto sería el
vector momento angular. Como estamos hablando de la iésima partícula, entonces vamos a hacer esto. La masa, como es un escalar, yo lo puedo correr hacia acá, es un factor. Entonces voy a escribir el momento angular de la iésima partícula como la masa de esa partícula, la posición de esa partícula, plus la velocidad de la partícula. Ahí está. Ahora ya sabemos que estos dos vectores son perpendiculares. O sea que la magnitud de L, voy a escribirlo por acá, la magnitud de L sería la masa de la partícula, la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. Bueno, obviamente aquí tiene que ir el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores, es de 90 grados, pero ya sabemos que el seno de 90 vale 1. O sea que no voy a colocar esta cantidad acá. Ahora, como nosotros dijimos, cuando yo sume dos vectores, vector momento angular de aquí y el momento angular de acá para la otra partícula, el vector resultante va a ir dirigido a lo largo del eje Z. Entonces, lo que valdría la pena sería calcular la componente Z de este vector momento angular. Entonces, esto me va a dar la masa de la partícula, la posición de la partícula, la velocidad de la partícula por el coseno. Fíjense que aquí yo puedo armar un triángulo rectángulo con respecto al eje Z. Listo, ahí está. Y mirar cuál es este ángulo que está acá como función de teta. Entonces aquí vamos a escribir coseno de y acá vamos a colocar esto. Fijémonos que este ángulo de aquí, este ángulo phi, que voy a dibujarlo con otro color, voy a dibujarlo con amarillo. Fíjense que ese señor de ahí cumple la siguiente condición. Phi más teta es igual a pi medios radianes. Porque recuerden que L es perpendicular tanto a R como a B. O sea que la suma de phi más teta me tiene que dar pi medios, me tiene que dar 90 porque L tiene que hacer un ángulo de 90 grados con R. Entonces phi, si yo despejo phi de esta ecuación, me da que phi es pi medios más teta. Y esta cantidad de aquí, permítanme, voy a hacer lo siguiente. Esta cantidad de aquí es la que tiene que ir por acá. Ahora, si nosotros expandimos esto que está acá, eso me da coseno del primero, que es 0, porque coseno de 90 es 0, coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. Eso es una identidad. Entonces miren que la componente del momento de la masa por R sub i, aquí voy a hacer un truquito, B sub i por el seno de teta. Fíjense que esto de aquí es seno de teta. Ahora, del movimiento circular, resulta que la velocidad se puede ver como omega, que sería la velocidad angular, el radio de la circunferencia, que sería la trayectoria, esa circunferencia sería la trayectoria que tiene la partícula, es decir, este radio que está acá. Pero si nosotros miramos este triángulo rectángulo de aquí, este de acá que yo voy a señalar, este señor de aquí junto con el vector R, junto con el radio R mayúscula, este señor de aquí, R mayúscula, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, cuando yo multiplico este R de aquí, poner con azul, y el seno del ángulo, que también voy a poner con azul, así, cuando yo multiplico estos dos señores me da R mayúscula. O sea que el momento angular a lo largo del eje Z sería la masa por la velocidad por R seno de teta, que es R, y podemos decir que es R sub i porque es de acuerdo a la iésima partícula. Y si utilizamos esta relación aquí donde está la velocidad, entonces yo tengo que el momento angular a lo largo del eje Z, bueno, podríamos colocarlo aquí de una vez, sería m omega R sub i por el R sub i. ¿Listo? Recuerden que la velocidad, voy a colocarlo con otro color, la velocidad, ¿listo? Es esto que está acá. Bien, ahí está. Entonces, si multiplico los R mayúscula me va a quedar m sub i, R sub i al cuadrado por omega. Y ahí está, esa sería la componente a lo largo del eje Z del momento angular que tiene esta partícula que tiene esta trayectoria de acá. Pero ahora, si nosotros tenemos en cuenta todo el cuerpo, digamos todo ese sistema de partículas, nosotros podemos calcular el momento angular total a lo largo del eje Z. Entonces nosotros podemos decir que el L sub i z, digámoslo así, total, una t, pues simplemente es la sumatoria discreto, recuerden que es un sistema discreto de partículas, entonces me queda la suma de todos estos aportes que dan todas las partículas al momento angular, entonces tengo m sub i r sub i al cuadrado por omega. Fíjense que al omega yo no le he puesto subíndice, y no le he puesto subíndice por una razón. Recuerden que si yo tengo una partícula, digamos acá, mucho más lejos, con otro radio, pues ella va a girar con la misma velocidad angular omega con la que gira esta partícula. ¿Por qué razón? Porque recuerden que todo el cuerpo como un todo gira con una velocidad angular, independientemente de qué radio tengan las partículas que conforman el cuerpo. Entonces por eso yo no le he puesto el subíndice a la velocidad angular que aparece acá. Entonces, como esta cantidad no depende de omega, yo
puedo sacarla de la sumatoria, puedo hacer esto, puedo colocarla acá atrás de la sumatoria, o simplemente puedo llegar y decir a esta suma de aquí, darle, vamos a colocarla entre paréntesis, y esta cantidad que está aquí es lo que nosotros vamos a denominar como el momento de inercia total del sistema de partículas que conforman el cuerpo que está acá. Listo, todo el cuerpo ya. Entonces el momento de inercia se define de esta manera. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Cuando las partículas ya están unas muy juntas a otras y donde el conteo de esas partículas ya se va a hacer extremadamente complejo porque ya no tengo las partículas poco separadas, sino que ya están muy juntas, muy pegaditas, entonces eso ya se ve como continuo. Cuando se presenta el caso del continuo, nosotros ya podemos hacer uso de lo que nos han enseñado en el colegio como densidad. Dependiendo del cuerpo, nosotros podemos tener una densidad lineal, una densidad superficial o una densidad volumétrica. Obviamente hablando de densidad volumétrica de masa, que es decir, masa sobre volumen. Entonces, en el caso del sistema continuo, ya no tengo esta suma de Riemann así, ya tengo una integral. En el caso del continuo, permítanme, yo lo coloco por acá como un paréntesis. En el caso del continuo, el momento de inercia se define como la integral del radio de giro por diferencial de masa. Y este diferencial de masa, pues ya uno ya lo relaciona con el volumen o la densidad volumétrica. Si es, digamos, un sistema 3D, pues tengo una integral triple. Si es un sistema 2D, tengo una integral doble, y el diferencial de masa lo relaciono con la densidad superficial de masa y por el área que me conforma el cuerpo. Este es el caso continuo y esto sería el caso discreto. Y aquí pues ya nosotros podemos decir que el momento de inercia o que el vector velocidad angular, porque recuerden que aquí lo hicimos para la componente z, pero al final de cuentas ese es el vector momento angular total, porque todas las partículas aportan al momento angular siempre a lo largo del eje z. Entonces nosotros podemos decir que el vector momento angular total ya del sistema, lo podemos definir, podemos decir que es igual al momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular omega. Y acá ya tenemos esta relación. Y pues para terminar, decir que el torque se puede definir como la derivada con respecto al tiempo del momento angular. O sea que si el momento de inercia no cambia, nosotros podemos decir que el torque, que tenemos cuerpo el cual está acelerando, entonces eso sería igual al momento de inercia por la aceleración angular del sistema. Entonces tenemos esta ecuación, vamos a reorganizar todo esto, listo. Y aquí tenemos entonces el torque. Obviamente entendiendo alfa como la aceleración angular y donde la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esta parte de aquí nosotros la vamos a ver en videos futuros donde digamos vamos a hacer los mismos ejercicios que hemos hecho para las leyes de Newton, solamente que ahora ya podemos sí decir que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular del sistema. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, saludos chicos, chao chao.